Hello, bienvenido, bienvenida a El Poder de Ti Podcast, un podcast con la intención de ayudarte con tu crecimiento personal. Aquí te comparto ideas, experiencias, lo que pienso y estoy súper abierta a escuchar de las demás personas. Y pues nada, espero poder conectar y de hecho si estás escuchando esto en Spotify, hello, y si estás viendo esto en YouTube, pues también, porque es la primera vez que me grabo para subirlo a YouTube y nos estaríamos viendo, bueno, me estarías viendo. Y pues nada, aquí con tu host, Mariana Chávez. Y hace mucho que no publico un podcast en mi página ni tampoco he publicado en mi Instagram. Y la verdad es que como que tenía mucha vergüenza de grabarme. Bueno, no de grabarme, sino que volver a publicar porque sentía que ya se habían olvidado de mí, sentía que me estaba fallando con el compromiso y entre más lo prolongaba como que más mi mente estaba como que no has publicado nada, te pasas, o sea, porque parece que no te estás tomando algo que tanto te gusta en serio. Y la verdad es que fueron como que unos meses donde me sentía muy perdida. De hecho, sí había grabado episodios, había hecho uno que me gustó mucho que se llama Por si te sientes perdido, pero la verdad es que no me había como que sentado en realidad a pensar qué es lo que está pasando por mi mente, como que no había conectado mucho conmigo misma y me había, no sé, me encontraba muy perdida, actuando más en automático. Me daba mucha vergüenza también hablar sobre crecimiento personal si sentía que no estaba creciendo tanto como persona. Perdí como que mis hábitos, bueno, no es que haya perdido, sino que los dejé de hacer. Y la verdad es que tengo un poquito de background story acerca de esto. Y bueno, durante todo septiembre, octubre, noviembre, creo que fui muy, bueno, no muy dura conmigo mismo, fui muy estricta, o, bueno, más bien muy disciplinada con mis hábitos. Yo no podía faltar ni un día a hacer ejercicio, yo no podía faltar un día a leer, a escribir, como que lo tenía muy estructurado y yo sé que fue algo que me tomó bastante tiempo volver como que tipo programar mi mente y como que cambiarla a solamente tener pensamientos positivos, positivos siempre. Y como que sí, estoy muy de acuerdo con seguir las emociones y con respetar el sentimiento de tristeza o enojo o lo que sea que esté sintiendo, pero creo que me estaba mintiendo a mí misma y me estaba reprimiendo todo lo que sentía. Creo que caí mucho en la positividad tóxica y sinceramente creo que esto lo culpo al 100% a las redes sociales. Bueno, más bien a mi uso en las redes sociales, porque creo que caí mucho en compararme o confundirme con lo que es el crecimiento personal o el amor propio. De verdad que... mm, ok, ya voy a contar bien la historia. Estaba muy disciplinada con mis hábitos y un día me caí, estaba tirando patadas de karate y me caí de boca y me partí el labio, de hecho sangré mucho y me caí muy chistoso, pero la verdad es que sí me saqué un susto en el momento porque sí me dolió mucho y sí, estaba muy fea la herida, de hecho todavía tengo cicatriz y pues tuve que tomar un reposo porque no podía hacer todo esto que estaba haciendo todos los días, de despertarme temprano, de hacer ejercicio, de leer, de ir a la escuela. Tuve que literal faltar porque en realidad no podía por mi boca. Ya sé que suena raro y suena chistosa la historia, porque en realidad ni siquiera practico karate, pero el punto es que tuve que tomar un reposo, que era algo que siento que yo ya tenía mucho en mente, como que decía, uy, ¿cuándo voy a parar? Aparte de que estaba reprimiendo mis emociones y cayendo mucho en la positividad tóxica, como que una vocecita mía me decía como que, ok, ya ocupas un descanso, creo que te mereces un descanso. Y, y pues sí, pasó eso de la caída, tuve que tomar un reposo porque no podía hacer nada por mi labio, no podía ni comer. De hecho, yo creo que practiqué mucho la gratitud esos días porque comía así de que literal no podía meter nada a la boca, me dolía, me daba inseguridad porque me quedó una marca negra por como una semana o dos. Y, y pues sí, el punto es que pasó ese reposo y después de que me recuperé, dejé de hacer todo eso, como que me acostumbré y me empecé a hacer como que empezó a hacer frío, así que yo creo que me decía mucho la excusa que no, es que, o sea, por el frío no me puedo ni siquiera parar de la cama, prefiero quedarme acostada. Empecé a elegir como que lo más fácil, porque en realidad nunca me había tocado
o sea, la yo de hace un año, en épocas de frío también hacía lo mismo, quedarse acostada todo el rato. Y creo que, pues, como que era una nueva etapa para mí que me costó acostumbrarme y en realidad, pues, no terminé haciendo nada. Y bueno, aparte de que en esos tiempos estaba en donde estoy estudiando, que es una ciudad a 50 minutos de donde vivo, tuve vacaciones de invierno que fueron muy largas, la verdad, son 2 meses apenas. Hoy es el primer día de escuela, o sea, de uni, y ahorita llego a ese punto. Llegué aquí a donde, pues, a mi casa con mis papás y tampoco, también no hacía nada, me despertaba súper tarde. Bueno, no sentía tanto las ganas, yo creo que empecé a cuestionarme mucho y empecé a perderme mucho porque tuve la idea de hacer un podcast sobre la reinvención personal y de verdad que pensé que iba a ser muy fácil. De verdad que los primeros 20 minutos que se me ocurrió hacerlo, ese tema, fueron súper, wow, voy a hablar solamente de hablar de mi experiencia. Yo creo que en algún punto en mi momento de hacer los hábitos me sentía incluso superior que las personas que me rodeaban, nomás por el simple hecho de ser disciplinada. Y a pesar de que me dé vergüenza admitirlo, como que ya me bajé de mi nube, por eso lo estoy diciendo. Yo creo que de verdad fue algo que me tomó de sorpresa el empezar a cuestionarme y el perderme al momento de cuestionarme. Empecé a dudar mucho de todo lo que hacía, el por qué esto, por qué lo otro. Empecé a querer encontrar respuestas en mi cabeza, olvidándome de que la mejor manera de aprender a veces es la manera práctica. Obviamente conociéndote, haciéndote preguntas y cuestionándote más y adentrándote más, pero no todo puedes tenerlo dentro de tu cabeza, a veces va a explotar y eso me pasó y la verdad es que me perdí, empecé como que a evitar pensar, evitar hacer las cosas que hacía antes. Me usaba mucho de excusa el despertarme tarde, que por cierto no es algo de lo que me siento orgullosa, sino que creo que me gustaría compartirlo porque es algo que a veces pasa que te pierdes, a veces pasa que no te sientes quizá tan productivo y especialmente a veces pasa que te empiezas a comparar demasiado y ahorita más con las redes sociales, con TikTok, o sea, de verdad que me di cuenta que mayor parte de la razón por la que me sentía perdida era porque estaba pasando mucho tiempo en mi celular, estaba pasando mucho el tiempo en redes sociales, comparando mi vida cuando en realidad ni siquiera sé lo que está pasando detrás de la pantalla de las personas. Así como yo intento proyectar que soy una persona feliz y que soy una persona súper alegre, que es muy activa, también estaba pasando por momentos en donde me sentía muy triste y muy perdida. Y eso no lo compartía. ¿Por qué? Porque no me sentía orgullosa de compartirlo. Pero ya ahorita que recapitulo así, que estoy escuchando como que mis ideas, me doy cuenta que no siempre, bueno, no es que me dé cuenta, sino que es algo muy obvio que no siempre lo que ves en redes sociales va a ser cierto y que obviamente las personas te van a querer mostrar lo que ellos quieren mostrarte. Pueden ser reales, pueden ser como que relatable, pueden mostrarte una vida super fit, pueden mostrarte una vida, no, te pueden mostrar lo que sea y en realidad nunca vas a saber lo que hay detrás. Y creo que eso todavía no lo captaba, por más fácil que se escuche y por más obvio que se escuche acerca del tema de las redes sociales. Tiene mucho que ver el por qué me empecé a sentir perdida. Y, y bueno, después, justo antes de empezar como que el 2023, que fue como, obviamente, que fue en diciembre, iba a decir, pero obviamente fue en diciembre, de verdad yo estaba muy motivada para enero. Si no hacía lo que quería lograr en el mes de diciembre, como que tenía en mi mente como que, ay, empiezo en enero. Y lo seguía posponiendo todas las cosas que quería hacer. Y yo no sabía que literal, primero que nada, me quité las muelas del juicio el 5 de enero y me dieron otra semana de reposo, que fue como que, oh, qué flojera, como voy a tener otra semana de reposo, se supone que iba a empezar con todo, el ejercicio. Y digo mucho el ejemplo del ejercicio porque creo que eso es lo que más, como que más le tengo cariño, porque es lo que más me mantiene con más disciplina. Pero bueno, por el amor al juicio, quedé súper hinchada y en realidad me duró 2 semanas, o sea, de verdad duré una semana y media hinchada como una ardilla y me dio parestesia facial, así que de hecho todavía no puedo sentir la parte de la mitad de mi barbilla ni la mitad de mi labio. Estoy tomando vitaminas que ya está regresando la sensibilidad, pero han pasado casi 2, 3 semanas y todavía no regresa la sensibilidad. Y como que me empecé a desesperar de que no manches, o sea, es enero y no estoy logrando nada y todavía estoy en reposo. Y luego fui al doctor un martes, bueno, ok, fui un martes
de enero al doctor y me tuvieron que hacer una cirugía un viernes 13, o sea, de esa misma semana. Fui el martes y el viernes yo ya estaba yendo al hospital para que me hicieran la cirugía. Y a pesar de que aún no estoy lista como para hablar de que me hicieron la cirugía, sí quiero como que contar historia. Me hicieron la cirugía, estuve como obviamente, se supone que la cirugía iba a ser ambulante y estuve un ratito en el hospital, pero empecé a desangrarme mucho, o sea, duré 2 horas, como que no nos habíamos dado cuenta porque yo tenía como que la cobija y sí me sentía mal y me empezaba a poner como que súper pálida, pero no me había dado cuenta abajo de la cobija que estaba todo chorreado de sangre. O sea, sí como que revisaban, pero no pensaron que en algún momento iba a ser como que muy abundante y empecé a caer en shock por perder tanta sangre. Literal, mis labios se pusieron blancos y de la nada empiezo a ver como todos los enfermeros corren hacia mi cama. Bueno, como 5 enfermeros corrían hacia donde yo estaba en la cama y me llevaron a quirófano otra vez con la doctora. Y la verdad fue como que un momento en el que me sentía súper mal, no sabía ni lo que estaba pasando, pero como que wow, o sea, sí fue fuerte para mí y de hecho, o sea, hasta veía a mi mamá llorar porque estaba conmigo también en la sala y fue como que, wow, o sea, nunca me había pasado algo así y más que nada, yo agradezco mucho la salud, pero yo creo, o sea, no esperes a que algo te pase para poder ser mucho más agradecido. Y, y pues sí, estuve esa noche en el hospital y no me sentía muy bien, batallaba para caminar el siguiente día y tuve que estar, de hecho casi voy a cumplir 2 semanas, ahorita ya me siento súper bien, ya pasó una semana y estoy un poco triste porque hoy es el primer día de mis clases de la uni y pues no fui porque sigo en reposo y no puedo estar yendo a esos lugares porque tengo que tener cuidado cuando camino. Y el punto es que me hizo sentirme muy agradecida con la salud y pues me dio para abajo porque este enero no fue como esperaba. Yo no quería estar en reposo, yo no quería estar como que acostada, encerrada en mi cuarto, sin hacer nada. Lo que más que podía hacer, bueno, lo que yo me contaba de lo más que podía hacer era solamente estar en el teléfono, TikTok, o sea, miles de horas. Yo creo que ahorita, o sea, me estaba durmiendo a las 4 de la mañana, despertando súper tarde, las medicinas que me daban me tumbaban demasiado, o sea, dormía, uy, no, dormía, me calaba hasta bañarme, así que estaba toda fodonga, no me gustaba como estaba, de verdad que, de verdad, nomás quería ya regresar a la normalidad y poder estar en donde yo vivo ahorita porque soy estudiante en Mexicali y poder estar con mis amigos y poder ir a la escuela normal y hacer mi rutina normal y me estaba como que estresando mucho y aquí no es el punto en el que cuando me empecé a como que sentir perdida, sino que esto es como que lo que ha pasado últimamente y 100% estoy, o sea, por eso estoy mencionando tanto las redes sociales porque fueron algo de lo que más me afectó el compararme y el sentir que no estoy avanzando, pero en realidad luego me empiezo a preguntar, ok, pero ¿con qué? O sea, me estoy comparando, pero ¿por quién? ¿De qué manera estoy dándome cuenta yo? Ok, deja recapitular mis palabras. Yo se supone me estoy metiendo mucha presión en mi cabeza porque siento que debería estar en un cierto lugar de mi vida. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que yo ya debía de haber subido muchos episodios de podcast, que yo ya debía de haber subido muchas cosas, poder conectar con más gente, haber leído 1000 libros más, como que espero tanto de mí y la verdad es que digo, ok, pero ¿por qué? ¿Cómo me estoy comparando con lo que debería de hacer? O sea, ¿con qué me estoy comparando? Claramente por las redes sociales, por lo que estoy viendo. Y aquí es donde me vuelvo a recordar que yo no sé lo que hay detrás. Y así como fácilmente puedes ver, no sé, un podcast o una publicación, no sabes el esfuerzo que se hizo detrás y no sabes como que no todo es tan fácil como se aparenta, sin embargo, pues las redes sociales pueden ser muy confusas. Y, ok, ya hablé de compararme demasiado, que fue lo que más me afectó, y de ser agradecido con la salud, así que por si te llegas a sentir perdido, de verdad que de los primeros consejos que te voy a dar es practicar la gratitud. Practicar la gratitud, ya sea en un cuaderno, despertarte cada mañana y agradecer 5 cosas. El hecho que te hayas despertado, que no te despertaste tarde para el trabajo, o el hecho que te bañaste, o que desayunaste, o que tienes a tu perrito a un lado, no sé, da gracias, da gracias. Y en este caso, pues la salud.
ahorita es lo que más tengo muy presente, porque si no tienes salud en realidad, pues como que estamos muy acostumbrados a nuestro día a día que no pensamos en qué momento puede llegar a cambiar nuestra vida o qué cosas inesperadas pueden pasar. Y esto no lo digo como para alarmar, pero lo digo más bien como para agradecer y aprovechar ese momento que tienes de, no sé, de hacer las cosas que haces normalmente todos los días, pero que no te das cuenta que en realidad son cosas muy grandes y que se deben de agradecer. Y creo que ya estoy sonando muy repetitiva, pero bueno, voy a mi segundo punto. Yo creo que todos hemos tenido momentos donde nos sentimos como en nuestra mejor versión. Puede haber momentos donde no está, o sea, por ejemplo, yo ahorita no me siento en mi mejor versión, pero en septiembre sí me sentía, en octubre sí me sentía, entonces me digo, ok, no me gusta, me entra como que este coraje porque empiezo a comparar versiones pasadas de mí que ya no están, o sea, en realidad lo que tengo ahorita es el eterno presente y me encuentro comparando y metiéndome mucha presión porque yo ya no soy la persona del pasado y estoy entrando en esa frustración y la verdad es algo muy violento de hacer con uno mismo y, o sea, me entra coraje que ya no soy de esa manera y lo voy manifestando a través de cosas o de actitudes que voy teniendo, como que ya me muestro un poquito más impaciente o voy manejando y estoy como que enojada con el mundo, digo, ok, todos están manejando súper mal, súper lento, pero yo soy la única que lo estoy haciendo bien. Empiezo como que a tener ciertas actitudes y no sentirme como que muy en paz con el mundo, me encuentro más perdida en mis pensamientos o en realidad ni siquiera estoy dándome cuenta de lo que estoy pensando porque estoy así sin estar observando lo que está pasando enfrente de mí. Esto como consejo te doy, bueno, como que ok, respira y acepta que ya no eres esa persona de la mejor versión que tú sentiste que eras y no vas a regresar porque vas a estar en constante cambio. O sea, el crecer es así, vas a estar en constante cambio y puedes estar consciente de lo que puedes hacer para volver a sentirte mejor. En este caso, ok, si yo ya tenía poca paciencia y yo ya no estaba, yo me sentía como que, casi con el mundo, voy a recapitular, ok, cuando era mi mejor versión, entre comillas, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué cosas tengo que hacer para volver a encontrarme? Porque usualmente tienes que regresar a hacer esas pequeñas cositas como cuando eras niño chiquito que te hacían feliz. A veces si lo haces ya de grande, pues dices, ay, me pongo de buenas o entra como que empiezas a hacer cosas que te llevan a tu lugar seguro. ¿A qué me refiero con esto? Ok, de verdad que me hace sentir muy bien ir al psicólogo, me hace sentir muy bien pasar tiempo conmigo misma, escuchando música. Era algo que hacía mucho en Mexicali, que me iba al parque de donde yo vivía y me iba a los columpios, ponía mi música favorita y empezaba a escuchar, o sea, ponía mi música favorita, estaba en los columpios yo sola, viendo los atardeceres, que están muy bonitos en Mexicali, en todo el mundo, pero no sé por qué ahí me encantan. Y veía los árboles y había veces donde llegaban niños al parque y me veían ahí en los columpios, pero pues yo seguía ahí y como que nomás estar como que un tiempo con la naturaleza me hacía sentir bien. Pasar tiempo conmigo misma, ya lo había dicho. Eh, Obviamente retomar las actividades que hacía antes, que de verdad yo disfrutaba porque eran tiempos como que, o sea, eran como que en realidad eran mis no negociables. Si yo hacía eso todos los días, yo me sentía mejor y cada día iba creando más constancia. Y ahora que me doy cuenta, dejé de hacerlo. Así que ahora me digo, ok, no me estoy sintiendo bien y yo misma me estoy sintiendo perdida del por qué ya no soy de esa manera. Pero luego me doy cuenta que no estoy haciendo lo mismo. No lo mismo que hacía antes, pero yo soy una persona más de rutina. Si no tengo como que una rutina bien establecida, en realidad me siento un poquito perdida y pues me di cuenta que ya no tenía esa rutina. Cambié de ciudad en estos 2 meses de vacaciones y ya no tenía las mismas cosas cerca o la misma libertad, porque pues siendo foránea, viviendo con mis amigas, podía, si quería ir al Oxxo a las 11 de la noche, pues me iba y regresaba. Digo, no sé si está abierto a las 11 de la noche, creo que sí. Pero aquí en San Luis, digo, aquí donde vivo, pues ya no, mis papás son más estrictos conmigo, a dónde vas, a qué hora llegas, no puedes llegar tan tarde, como que me tienen más limitada y eso de alguna forma, digo, yo sé que no me tengo que poner mis moños porque en realidad pues es casa de mis papás, pero pues como que ya no era la misma vibra que sentía antes o la misma libertad o como que
de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, ya no podía hacer eso. No es que sea mala niña, de verdad que me porto muy bien. Ay, no, no sé por qué dije eso. Pero el punto es que ya no sentía esa, pues esa libertad y ya no era el mismo ambiente y cambió completamente, ya no iba a la escuela, así que ahora sí tenía varias horas de sobra que puedo hacer de mi día. Y a pesar de que pude haber creado una rutina, no lo hice. Y yo creo que ahí fue cuando más me empecé a perder. Pero ahora que ya pasó el tiempo, no me voy a estar culpando por no haber hecho lo, porque ya no puedo cambiar el pasado. O sea, eso lo tengo muy claro, ya no puedo cambiar lo que ya hice. Y y pues ahora nomás queda perdonarme, bueno, no perdonarme, sino que tenerme empatía, que sinceramente no me sentía bien, no me sentía con los ánimos, no tenía la misma energía. De hecho, cuando me juntaba con mis amigos ya no platicaba tanto, o sea, me quedaba muy callada y me preguntaban constantemente, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y me estresaba, o sea, ahí me daba cuenta que yo ya no tenía tanta paciencia porque cuando me preguntaban en mi mente era como que, oh, pues no puedo estar callado un momento, no puedo estar triste un momento porque en realidad así era como me sentía. Y ahora que me doy cuenta, me preguntaban porque se preocupan por mí, porque saben que yo no soy una personalidad de estar muy callada y pues obviamente si notas algo diferente, pues vas a preguntar. Y bueno, ese es otro tema que también quería como que mencionarlo, porque también me metía la presión de actuar o dar energía que yo no podía dar en ese momento. Como me preguntaban tanto que tengo, yo creo que a veces me forzaba a actuar como siempre había actuado cuando en realidad no me nacía. Y entre que me ponía tanta presión por no hacer las cosas y hacía las cosas donde no podía dar ese tipo de energía, me estaba desgastando emocionalmente y no estaba ni siquiera respetando mis horas de dormir, ni siquiera estaba tomando agua. Como que ya hago una listita de lo que dejé de hacer que antes me daba mucha seguridad. Así que es muy claro el por qué me sentí perdida y del por qué empecé como que a actuar de cierta manera diferente, porque hay una cadenita detrás, o sea, de cada cosa, o sea, ya sean por pequeños sucesos o algo que no nos permita avanzar. Por lo tanto, si empezamos a reconocer el cuándo empezó, bueno, eso sería a veces un poquito muy difícil porque tienes que indagar más, pero en realidad te ayuda mucho a tomarte un tiempo contigo mismo, regresar a hacer ese tipo de cosas que te hacían sentir bien antes o cuando eres niño chiquito, y de esta manera te vas conociendo un poquito más y te vas dando cuenta, ok, ¿cómo me sentí el día de hoy? Es como si fueras un proyecto, bueno, yo creo que empecé a verme como un proyecto de crecimiento personal en vez de una persona que está viviendo su experiencia de humano. Me empecé a ver como que un proyecto que estaba constantemente siendo muy estricta conmigo misma y cuando dejé de hacerlo pues me culpaba. Y el punto es que ahora lo puedes ver de esta manera. Pasa un día y empiezas a hacer cosas que quizás, al menos una cosa que te haga sentir bien el día de hoy. Una cosa me refiero a hacerte un té antes de dormir. Cuando te despiertes, medita, agradece 5 cosas, lee 5 páginas de un libro, escribe una hoja de qué pasó hoy en tu día. Puedes hacer una cosa que te acerque a quien tú quieras, a la versión en la que tú buscas lograr. Porque yo no creo que exista una mejor versión, sino que te vas construyendo día a día y, y con que hagas una cosa que te haga sentir bien. Entonces, ya analizas cómo te sientes, le puedes ir sumando una más el siguiente día y así sucesivamente. Yo creo que esto cae más en el tema de los hábitos, pero, pero sí, aparte de sumar esa cosa, regreso al tema de que puedes intentar buscar raíz de cómo te sientes. Y a esto yo te recomiendo mucho hacer un mind map. Un mind map, yo creo que voy a hacer un episodio explicando esto del mind map. Mind map es como que un mapa mental de lo que está sucediendo en tu cabeza. Puedes poner varias como que secciones de tu vida, ¿ok? Como que salud, lo que es tomar agua, ejercicio, comida, proteína, no sé, puedes estar escribiendo qué está sucediendo en tu vida y lo vas plasmando de una manera como que un poquito más clara. Y amigos, no sé, la verdad es que es un tema que todavía no lo entiendo bastante bien, pero te sirve mucho plasmar tus ideas y dividirlo en subtemas, ya sea escuela, qué trabajos tienes pendientes, okay, ya sea casa, qué cosas quieres dejar hechas, como por ejemplo organizar tu cajón o limpiar tu closet o detallitos así. Y bueno, antes creo que era una persona que estaba muy consciente de sus sentimientos.
empecé a reconocer eso, como cuando estaba triste, era muy normal de la nada tener tristezas de la nada, literal, sin razón, y yo empezaba a actuar como si nada, o sea, lo ignoraba hasta que se me pasara. Y luego me volvía a pasar más seguido, lo ignoraba hasta que se me pasaba, hasta que un día decidí como que, ¿sabes qué? Ocupo sentarme con la emoción y sentirla. Y quizá puedo obtener respuestas o puedo de alguna manera desahogarme conmigo misma acerca de mis emociones. Y empecé a hacer eso y yo creo que me sentía como que muy en balance con mis emociones. Si me sentía triste, me daba cuenta que ignoraba las cosas y que las dejaba pasar, o de alguna forma me encontraba evitando cosas. Así que puedes intentar indagar más en si te encuentras indagando, en si te encuentras evitando algo, ¿ok? En este caso me dormía tarde y me lo pasaba en el teléfono, pero ¿por qué? Porque estaba como que evitando el por qué me sentía perdida. Estaba evitando hacer este podcast, estaba evitando grabarme, estaba evitando publicar cosas, estaba evitando hacer muchas cosas, o empezaba a salir todos los días. Pero yo lo encuentro muy sospechoso cuando alguien pues está saliendo todos los días constantemente, porque hay una manera en la que te estás distrayendo y como que evitando pasar tiempo contigo mismo, o evitando estar dentro de tu cabeza o pensamientos. Así que eso lo tenía como que muy actualizado en mi cabeza, y desde el mes a partir del mes de diciembre empecé a perderme completamente. Así que fue como que ahorita lo encuentro muy difícil volver a recapitular todo lo que ha pasado y que estoy sintiendo, y la raíz de la raíz de la raíz. y como que, pues sí, creo que a veces es muy difícil indagar hasta el fondo, porque en realidad siempre va a haber una cadena hasta el fondo, pero mientras tú estés consciente, yo creo que es un gran paso y deberías agradecértelo, porque el simple hecho que estés escuchando este podcast en realidad es porque te estás acercando a tu crecimiento personal. O sea, no a tu crecimiento personal, sino que estás interesando en conocerte aún más. O, por ejemplo, si estás escuchando esto y algo resuena contigo, entonces pues estás como que analizando lo que está pasando dentro de tu cabeza, lo que ha pasado en tu vida, y eso es algo de lo que te tienes que agradecer bastante. Ese fue como que mi tercer consejo, ya no llevo cuenta, probablemente es el tercero o el cuarto. Entonces, ya que identificas las cosas que te dan motivación, y como ya he mencionado, me gusta escribir, leer, pasar tiempo conmigo misma, entonces me doy cuenta que también es muy pesado comparar situaciones en mi vida, y estoy aceptando que pues la vida es constante crecimiento, y a veces crecer duele. Es algo que también me es muy válido mencionar, porque las redes sociales a veces confunden mucho sobre el crecimiento, y hay veces donde buscas quedarte en una cierta versión de ti mismo, o buscas quedarte con las mismas personas, y te puedes llegar a sentir estancado. Y no te fuerces a sentir algo que ya pasó, porque sí, fuiste esa persona, pero ya no eres la misma. Y cuando te fuerzas a querer regresar a un sentimiento del pasado, ahí es cuando puedes recordar esto, que te vas a empezar a sentir estancado. Como que evita ese sentimiento, pero puede pasar. Y puede pasar donde te sientes perdido, que yo creo que es la palabra que más he usado en este episodio. Así que relájate. Yo sé que suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero siéntete presente en este momento. Te va a servir meditar, respirar, el analizar qué está en tu entorno. Ok, estoy sentada aquí en mi cuarto haciendo el podcast, y la verdad es que no puedo relajar tanto porque estoy hablando y estoy viendo aquí lo que está pasando, pero te puede servir nomás hacer un check-in de realidad de lo que está ahorita, qué puedes hacer con lo que tienes ahorita en tu realidad, qué puedes hacer con las herramientas que tienes ahorita disponibles, qué es lo que puedes hacer que te pueda acercar a tu mejor versión, como había dicho antes. Y obviamente también es muy importante abrir tu mente a la posibilidad de que van a existir nuevas y mejores experiencias. Y cuando se trata del futuro y el presente, lo mejor siempre va a estar por venir. O sea, ¿no te ha pasado de esas veces que estás como que te pones a pensar como que, wow, quisiera poder decirle a mi yo del pasado que esto va a pasar porque se va a emocionar mucho? Pues, ay, eso también estoy segura que tu yo del futuro en alguna
otra parte te está como que mandando señales de que todo va a mejorar en caso de que estés pasando por momentos duros. Y también el sentirse perdido a veces implica sentirte solo, y te prometo que en realidad no es así, porque muchas personas pasan por esto y no todos lo demuestran. Puedes estar con tus amigos y no sabes en realidad qué están pasando o qué les está pasando en sus vidas. A pesar de que sean súper compas tuyos, hay veces, bueno, sinceramente yo a veces escondo mucho de las cosas que me pasan y siempre me muestro muy alegre con las personas. Así que ahí está un punto. En realidad no siempre estás solo, y las cosas que te demuestra la gente o las personas no siempre va a ser realidad, porque tú estás viendo tu realidad con lo que tú ves en tu mundo, en tu cabeza, lo que resuena contigo. Y no siempre es verdad. O sea, por ejemplo, ahorita quizá no te diste cuenta si estás viendo el video, o probablemente sí, o si estás escuchando el podcast, pero yo le puse pausa hace 3 horas a este podcast y a este video, y acabo de regresar a sentarme a grabarlo. O sea, hay veces que ni siquiera te vas a dar cuenta, y especialmente a través del internet, que es, yo creo que ya dejé muy claro mi punto. Así que voy a hablar sobre, voy a hablar sobre el siguiente, y ya para terminar, último punto. Analiza bien dónde te rodeas y quiénes son tus amigos. Mi psicóloga una vez me dio este ejemplo, que era sobre: una palmera no va a crecer en la nieve, ni una flor va a florecer en la oscuridad. Y muchas veces eso también pasa con las personas. ¿Cómo esperas crecer si te puedes encontrar en un lugar tóxico o donde no te sientas cómoda? O sea, perdón, lo leí, así que no me salió bien, pero ¿cómo esperas crecer en un lugar donde es tóxico o no te sientes igual de cómodo? Y sé que hay distintas situaciones y puede no estar siempre en el control de las personas, porque hay veces que el ambiente tóxico puede pasar en casa, pero cuando se trata de amistades yo creo que hay una mejor libertad, y no siempre, o sea, yo entiendo que no es tan fácil a veces dejar ir a las personas, y por eso es la importancia de lo que había dicho, de reconocer que el crecer duele y no siempre es como se proyecta, y hay veces donde se puede llegar a romantizar mucho, y ya había mencionado que muestran este amor propio y este crecimiento personal tan perfecto, y no siempre es así. Y pues sí, cada quien tiene su propio camino, así que de verdad te recomiendo que no estés comparando tu crecimiento personal con el camino de los demás, porque estoy segura que tú tienes uno completamente diferente. Ni tampoco te pongas tanta presión si te encuentras en un ambiente tóxico, y ya que lo reconoces yo creo que es un gran paso. Así que no compares tu camino, ni veas el de las demás personas, ni por qué aún no has llegado ahí. Y también cabe mencionar que es muy necesario perderse para volver a encontrarse. Y la verdad es que eso a veces me motiva a darle con todo. Quizá en el momento que me siento perdida no es lo mejor, lo odio, ya quiero que eso termine, pero también acepto que probablemente va a volver a pasar, porque como había dicho, o sea, me estanqué tanto en el tema de reinvención personal que no me di cuenta que nunca vas a llegar a una versión final de ti, sino que vas a estar en constante cambio y crecimiento. Y cuando tú piensas que ya te conoces y la vida la tienes toda resuelta, a veces va a llegar la vida y te va a pum pum pum, y te va a sorprender, y te vas a tener que volver a conocer, porque en el reinventarse está volver a conocerse, no siempre cuando estás harto de estar harto, sino que cuando te ves obligado a hacerlo. Y bueno, te dejo una tarea. Si escuchaste este podcast, te invito a que pienses en cuál es esa canción que más te anima o te pone buenas, y que la pongas. Por ejemplo, a mí me encanta la de Riptide o Cara Luna, y siempre la pongo de que en mis mejores momentos, o sea, de que si estoy en el carro y la quiero escuchar, la pongo, y siempre pongo de buenas. Y es como ese olor que te recuerda al pasado, como un perfume o una comida que te recuerda un lugar que visitaste, y pues te hace recordar lo mucho que disfrutas ciertas cosas, así que también es como que parte de sentirte safe, seguro contigo mismo. Y esto lo hago por adrede, porque sé que se queda un buen sentimiento, y no siempre lo hago a comparación de experiencias pasadas, que siento que es algo que yo hacía mucho.
Así que se ha acabado esto. Sí, hasta acá. Espero que te haya servido, que hayas conectado, espero que te hayas identificado y espero más que nada que te sientas un poquito menos perdido. Y gracias por escuchar. Goodbye.